¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos a CF en este lunes después de la derrota del Córdoba Club de Fútbol ayer ante el Cádiz B, ante el filial del Cádiz. Hace unos años estaba el Cádiz, el primer equipo, jugando en el Carpio ante el Córdoba B. Han cambiado las tornas, el Córdoba perdió ayer en Cádiz y la noticia es que Pablo Alfaro ya no es entrenador de la primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol. Ha tenido hasta en 3 ocasiones su puesto encima de la mesa, antes del partido del Linares, después del partido del Betis, después del partido ante la Balompédica Linense y ha sido a la cuarta tras la derrota de ayer cuando el Consejo de Administración del Córdoba Club de Fútbol, presidido por Javier González Calvo y por Al Nusuf en Bahrein, han decidido que Pablo Alfaro no siga al frente del Córdoba Club de Fútbol para las 3 próximas jornadas. Se va a hacer cargo del equipo Germán Crespo, el que hasta ahora había sido entrenador del Córdoba B, que se despidió ayer de su banquillo ganando 1-3 a los Barrios y asegurando estar entre los 2 primeros, aunque no le va a servir de mucho más. Los cambios que van a hacer que David Ortega, hasta ahora uno de los responsables de la dirección deportiva en términos de cantera, se haga también cargo del segundo equipo, según anunciaban los compañeros del día. La noticia es esa: Pablo Alfaro no va a seguir como entrenador del Córdoba, ya es oficial, lo dejaban caer a primerísima hora de la mañana en el cupo cerrado de prensa y se hacía oficial en torno a las 9 y algo de la mañana. El timing de hoy: a las 11:15 va a entrenar la primera plantilla, sesión de recuperación después del partido de ayer, ya con Germán Crespo al frente del banquillo, y a las 12:30 en una rueda de prensa virtual se va a despedir Pablo Alfaro como primer entrenador del Córdoba Club de Fútbol. Se entiende que antes habrá charla, deben estar ya los integrantes de la primera plantilla en el vestuario para que la dirección deportiva pues un poco le presente a su nuevo entrenador y también a ese nuevo organigrama que va a dirigir estos 3 partidos, en los que el Córdoba necesita ganar los 3 y esperar un milagro para poder salvar la categoría, no queda otra. Como bien dijo ayer Pablo Alfaro en sus últimas palabras oficiales como entrenador, lo importante es sacar primero los 3 puntos ante el Tamaraceite y a partir de ahí pues ya se verán, pero insistimos que las cuentas son muy difíciles. Vamos a analizar todo eso, vamos a estar aquí en torno hasta las 11:15, bueno, hasta las 11, a esa hora yo me marcharé hacia la ciudad deportiva para ver esas primeras imágenes con Germán Crespo ya al frente del Córdoba Club de Fútbol, de la primera plantilla, y se quedará aquí al frente de la nave en el Todo CCF Stadium, con el que vamos también a analizar toda esta situación, compañero y amigo Nacho Serrano. Esto al final es como no tienes un enfermo grave en la UCI y el pronóstico siempre va a más grave. Tienes asumido la muerte, la defunción, pero había que confirmarla y se ha confirmado. Sí, bueno, a ver, te dirán, oye, está el Córdoba, está a 4 puntos del Sevilla Atlético, queda 1 por jugar, o sea, un punto que tiene perdido por el tema del golaveraje, quedan 9, evidentemente tiene un hálito de vida el enfermo, el muerto, sí, pero claro, es que depende de lo que decías tú antes, ¿no? A Pablo Alfaro ayer le preguntan al final, bueno, hay que hacer los 9, ¿no?, que quedan, y dice, bueno, hay que hacer los 3 del Tamaraceite primero, claro, es que es complicado ahora mismo, lo venimos diciendo aquí un montón de tiempo, si es que ya no sé cuánto, es casi que repetiendo semana a semana. Yo no creo que el Córdoba vaya a ganar los 3 partidos que le quedan. Oye, puede ocurrir, sí, pero es que ya no depende tampoco de él, ¿no? Entonces va a ser muy complicado. Yo creo que cuanto antes nos hagamos la idea de que esto va encaminado a la segunda RF, pues mejor para todo, en el sentido de prepararlo todo, y oye, si te encuentras con el alivio que supone estar en primera RF, pues mejor, ¿no? Pero no tiene mucha solución de continuidad esto. Estas son imágenes del primer entrenamiento que realizó Pablo Alfaro al frente del Córdoba Club de Fútbol, allá por el mes de diciembre. A partir de ahí realizó una racha impresionante, batiendo prácticamente hitos históricos de la entidad, con victorias seguidas, con puertas cero, y en aquel momento le cambió la cara al equipo. Sí. Y luego es cierto que ha sido todo pues con picos y dientes de sierra, pero al final ha ido en decadencia. Sí, y con decisiones poco entendibles, ¿no? Yo, sabes, Fernando, que era y soy de la opinión de que esto al final no es cosa de entrenadores, pero es muy complicado justificar los 2 últimos partidos de Pablo Alfaro desde el banquillo. Muy complicado justificar según qué decisiones, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada del cambio hombre por hombre de Willy por Pío Bacari, cuando
el partido te pedía ir a por un gol. Que por cierto, Pío Bacari fuera de la convocatoria, después lo analizaremos, Sí, el señalado, ¿no? Sí, sí, el único realmente, el único señalado, ¿no? De todos los que en un principio parecía, ¿no? Que habíamos hablado durante la semana, que quizá parecía una semana de revolución, pues se quedó en Pío Bacari. Fue muy complicado, digo, de justificar eso, igual que es muy complicado justificar ayer la decisión o la dirección desde el banquillo, ¿no? Muy complicado entender cómo estás perdiendo un partido en el minuto 2,5, que tu otro delantero de la convocatoria salga cuando quedan 9, que Moses y Divé no salga hasta el minuto 77, que tu primer cambio sea de las Cuevas por Mutiño, que lo estaba haciendo bien, que aquí le hemos dado mucho y él estaba haciendo de lo mejor. Muy complicado. A mí me daba la sensación, y lo hemos hablado esta mañana, al final, las últimas semanas de Pablo Alfaro yo creo que eran ya un grito desesperado de destitución. Muy superado por la situación. Sí, muy superado, y creo que él incluso estaba buscando abiertamente la destitución, decir, oye, mira, a ver, no es que la esté buscando, ¿no? Pero que no es una cosa que a él le haga un daño excesivo, ¿no? El ser destituido, porque creo que casi es más un alivio para él que un mal rato. Te voy a dar las cifras de Pablo Alfaro al frente del Córdoba. Son 18 partidos oficiales, 8 victorias, o sea, ni la mitad de los partidos se han consumado con victoria, 4 empates y 6 derrotas, con 19 goles a favor y 16 en contra, números que están un poco maquillados por su excelente participación en la Copa del Rey. En Liga son 15 partidos, 6 victorias nada más, 4 empates y 5 derrotas, con 17 goles a favor, 14 en contra, un total de 22 puntos de solo 45 posibles. Que no son buenos números, pero como tampoco fueron los de Juan Sabas, ¿no? Yo creo que este análisis pormenorizado se debe hacer en torno a lo que es la temporada, ¿no? Y a los miembros que tengan unos u otros. Yo insisto que es verdad que, sobre todo en los últimos partidos, la dirección desde el banquillo de Pablo Alfaro ha sido más que cuestionable, creo que ha sido deficiente desde nuestro punto de vista, fuera de lo que es el ámbito deportivo, ¿no? Los que lo vemos desde fuera. Juan Sabas tampoco cumplió con las expectativas, es verdad, pero es que nos estamos dando cuenta, conforme estamos llegando al final de temporada, que es que esto es lo que hay. Que es que quizás lo que han puesto en manos de Pablo Alfaro o de Juan Sabas al principio no era lo que nos habían dicho que era. Y a partir de ahí generamos todo esto. Y estamos hablando de la destitución de Pablo Alfaro, y de que ahora Germán Crespo coge el equipo del primer equipo después de haber estado en el B. Pero que quizás haya que hablar más detenidamente del desastre de temporada que han organizado los que han preparado esta plantilla, ¿no? Pues mira, este es el comunicado que se lanzaba esta mañana, escrito desde las 8:52 en la página web del Córdoba. Con el fin de revertir la situación, el club ha decidido cesar a Pablo Alfaro como entrenador del Córdoba Club de Fútbol. El hasta ahora técnico del filial, Germán Crespo, se hará cargo del primer equipo para los 3 partidos que restan. Desde el Córdoba Club de Fútbol le agradecemos a Pablo Alfaro, abren inciso, y a su cuerpo técnico su profesionalidad y esfuerzo, y le deseamos toda la suerte en sus futuros proyectos. Se entiende también que tanto su segundo como su preparador físico también marcharán de la entidad blanquiverde. Sí, bueno, se va ya todo el equipo, ¿no? Se va uno con todo el equipo, es lo normal, lo que suele también ocurrir en la mayoría de casos. Y a ver... Mira, me apuntan rápidamente que el entrenamiento va a ser en el estadio. En el estadio al final, ¿no? Es que al final esto, claro, ¿cómo lo vemos? La llegada ahora de Germán Crespo, ¿es un marrón o es una oportunidad? Dependerá mucho de la visión de futuro que tenga el club. Hablan de revertir la situación, está bien, pero ¿vas a revertir la situación en 3 partidos? Te voy a apuntar otro dato. Germán Crespo sabe que aunque salve al Córdoba y consiga el milagro, no va a entrenar a la primera plantilla en la próxima temporada. Entonces me parece un gesto por parte de Germán, de hombre de club, porque entiendo que volverá a estar en el filial la temporada que viene, pero yo creo que es momento de planificar la que viene. Bueno, puede ser un técnico puente, ¿vale? Sabes que no podemos develar nombres, pero sabes con quién ha contactado el club durante los últimos tiempos para que se haga cargo del equipo, y eso sí sería planificar la temporada que viene. Ya hablaremos en su momento, pero uno de esos nombres sabemos que es utópico total, porque va a tener ofertas de segunda división el año que viene, de equipos que están en primera división que bajen a segunda, y eso es utópico totalmente. Mira, voy a dar una pista, fue ayer su cumpleaños. Pues correcto. Es muy complicado. El nombre que todos tenemos en la cabeza con el que el Córdoba ha hablado, que ya entrenó al Córdoba en 2 etapas,
es muy complicado Al final... No, ya está, yo creo Ahí que no tenemos ya potestad para decir más, pero es muy complicado que vuelva al Córdoba en esta situación porque va a tener oferta, o sea, es un brindis al sol. Lo del Córdoba, contactar con ¿qué le iba a decir ya? con este profesional, es complicado. Sí. La otra opción, bueno, también lo veo muy complicado. Ha entrenado hace nada en segunda división, complicado, muy complicado. Bueno, lo que vamos a ver es un poco el partido de ayer, porque yo no coincido con parte de lo que muestra su poca implicación, y ayer tuvo que ser titular, pues porque Siribe no está, porque no confía, porque Ródena, desde que dejó de ser titular, 0 minutos. O sea que, Valverde fuera de la convocatoria, Pibacari fuera de la convocatoria. Pero Fernando, que es que aquí lo hablábamos desde el mercado de invierno, cuando se firma a Ródena, se firma a un tío que viene de no ser titular en el último del subgrupo quinto, o sea, del grupo quinto creo que era el subgrupo A. No había jugado minutos y viene al Córdoba, pues no sabemos hacer muy bien qué. O sea, son bandazos, incluso siendo consciente de que había que tocar cosas, porque tú estabas aquí el día que estuvimos hablando con Pablo Alfaro, estabas fuera, pero estabas aquí. Cuando se le pregunta por el mercado de invierno, no es una defensa a ultranza de la plantilla, decir, oye, estamos en un muy buen momento. No quería romper el grupo. No quiero romper el grupo, pero era muy consciente de que lo que había que mejorarlo sí o sí. Pero el grupo se ha terminado rompiendo. Sí, claro, porque eso es evidente que el grupo y la plantilla está dividida, aunque antes de empezar los partidos haga un círculo, eso es casi que natural, hacer un círculo y que el capitán dé unas palmadas. Pero en el club están muy molestos con el rendimiento de ciertos jugadores, lo hemos venido contando, y que aquí no nos inventamos las cosas, que cuando la semana pasada dijimos hay malestar con ciertos pesos pesados del vestuario y hay intención de no volver a contar más con ellos, es real, había intención de no contar más con ellos. Ahora, esto es fútbol, el señalado fue Pibacari y Carlos Valverde en un segundo término. ¿Quién te dice a ti ahora que Pibacari no va a ser titular el domingo, después de todo esto que está sucediendo? Ahora habrá que ver si con Germán Crespo empiezan de cero o si Germán Crespo ejecuta la directriz de arriba. Correcto, que es lo que creo que no ha terminado de hacer Pablo Alfaro, buscando, creo, o la sensación que a mí me da, la destitución, porque si no, no se entiende la dirección de partido de Pablo Alfaro ayer. Y lo que sí está claro es... desde el club se venía defendiendo también la semana que viene, bueno, es que ahora mismo tenemos la planificación de la temporada un poquito parada, porque tenemos mensajes que nos trasladaban a nosotros, tenemos toda la dirección deportiva, sus 6 integrantes, mirando y revisando todos los partidos del Cádiz B, como si de una final de Champions se tratara, cosa que sirve de poco, pero, y no queremos embargarnos, vamos a estar en primera ref, en segunda ref. Yo creo que ahora sí que hay que empezar a planificar ya. ¿Van a planificar los mismos que han originado este desastre, van a planificar la temporada que viene? Yo creo que hay... esto es más 70% opinión, 30% información. Va a haber limpia, o tiene que haber limpia en la dirección deportiva. No por nada, sino porque desde un punto de vista ya no aficionado, sino de ejecutivo, tu trabajador no tiene credibilidad para iniciar un nuevo proyecto. Ha sido un desastre. Es que ha tenido, lo hablábamos esta mañana con gente que venía a la redacción aquí en PTV, es que lo comentábamos, es que quizás sí la temporada de las últimas que yo recuerdo de mayor estabilidad en el club. Sí, sí. De mayores medios, todo al alcance de la mano. Al Consejo de Administración, a Javier González Calvo que no se le puede poner su gente... Han dejado trabajar, se supone, la gente de fútbol. Oye, ¿Qué es lo que se reclama? Claro. Que se deje trabajar a la gente de fútbol. Exactamente. ¿Le han dado qué? Un presupuesto de 10 millones, le han dado campo de entrenamiento, que hemos visto, este campo de entrenamiento lo hemos visto quemado, Sí. Un campo que el otro día íbamos y regando con una manguera. Sí. Con una manguera, no el otro sin día periquito. Íbamos al partido del femenino y pasaba por el campo de entrenamiento y decía, joder, ¿cómo está el campo para entrar? Que daban ganas de entrar y jugar. Sí, es correcto. ¿Cómo está el césped del Arcángel? No hay ni un problema, todo el día, todas las nóminas, o sea, todo disponible para, se supone, hacer una gran temporada. Y lo que es un desastre, con lo cual esta misma gente que ha originado este desastre va a ser la indicada el año que viene. Igual sí, igual hacen un plantillón y oye, y se asciende y está ahí el equipo en la primera RFF. Pero de cara a la gente, como tú dices, no tiene credibilidad ninguna, es empezar un proyecto totalmente torcido. Pero Nacho, o sea, para abajo está claro que no tiene, o sea, para abajo me refiero a términos de aficionado y público en general, prensa incluida, yo particularmente no confío en, y eso es una realidad, en que sea Valenzuela el que dibuje la plantilla del año que viene. Pero es que yo lo que voy es que para arriba considero que tampoco debería tener credibilidad porque, oye, por lo que tú dices,
es que desde Javier González, con su consejo de administración, ¿no?, de Adrián, de Jesús Coca, etcétera, los que están un poquito más a la sombra, han dejado trabajar a la gente del fútbol, dado dinero, están haciendo una gestión que por primera vez, yo por lo menos de que yo soy periodista, cumplen. La lona, ha venido la selección, la Supercopa, campo de entrenamiento, han resuelto temas judiciales que no tiene o no tenía nada que ver directamente con ellos, o sea, y están cumpliendo lo que van diciendo. Y ahora, o sea, yo confío en ti como director deportivo para que, y fíjate el presupuesto, de 9,5 millones, joder, es que no podemos bajar. También convendría que dentro de este Consejo de Administración hablara o hablase o se dirigiese afuera quien tenga que hacerlo, ¿no? En este caso que es Javier González Calvo, y que los discursos de la gente de alrededor se midan mucho, porque yo escucho a algún consejero de este club decir que esta plantilla no pasaría apuros en segunda división, ¿no? Igual convendría no confundir la ambición con la soberbia, que es lo que creo que ha pasado este año, sí. Y empezar a trabajar desde esa base, ¿no? Y que conste, por cierto, que en la dirección deportiva hay integrantes que a mí particularmente me parece que merecen mucho la pena, tipo Rafa Sánchez. Sí, correcto. Que es un trabajador. A ver, no quiero decir que tenemos que matar al resto, ¿no? No, o sea, pero me refiero que sí que hay gente muy válida dentro del club para, yo no sé si liderar una dirección deportiva o tener solo a alguien. Tenemos la prueba de Miguel Linares en el Linares, ¿no? Que un tipo que era secretario técnico, que no había tenido ningún proyecto, no había encabezado ningún proyecto, pero con trabajo, con tesón, lo ha llevado el Linares donde está, ¿no? Pues te digo una cosa, Miguel Linares acaba contrato este año y ahí lo dejamos. O sea, información, queridos compañeros del Córdoba de Fútbol. Acaba contrato este año, no está renovado Miguel Linares, pasó ya por la casa y fíjate, con 4 duros, que lo decíamos antes también, que esto también es información, que entre 4 o 5 jugadores de la plantilla del Córdoba se paga toda la plantilla del Linares, que está peleando por subir a segunda y es el líder actualmente después de ganar ayer en Sanlúcar 0-2, ¿no? Con lo cual... Correcto. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, me voy a marchar para el estadio, esto es en rigurosísimo directo, 10:58 de la mañana, nos pueden ver también a través de YouTube a cualquier hora del día, pero esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Pablo Alfaro, destituido como entrenador del Córdoba, y Germán Crespo se va a hacer cargo del primer equipo, lo va a hacer en breve en la ciudad, en el estadio del Arcángel. Dejo a Nacho Serrano que los mandos, que hay que escuchar a Pablo Alfaro sus últimas palabras como entrenador del Córdoba Club de Fútbol. Hay que analizar un poquito el femenino, que ganó 3-1 al Levante, además un gran partido de Roberto Ramírez, y por supuesto con la última hora, con lo que sucede allí en el estadio del Arcángel. Así que una breve pausa y enseguida volvemos. ¿Harto de no saber qué te espera al ver la factura de la luz? ¿Tan difícil es recibir una factura sencilla y transparente? Tenemos la solución en nuestra ciudad. Unieléctrica es tu alternativa cordobesa a las eléctricas tradicionales. Empieza a ahorrar en tu factura eléctrica con energía 100% renovable. Infórmate sin compromiso al teléfono 957 28 94 02. Llama y te realizarán una comparativa sobre tu factura de manera totalmente gratuita. Conviértete en parte activa en la lucha contra el cambio climático y empieza a ahorrar en tu factura de la luz. Unieléctrica, para ti y los tuyos, la energía que quieres. Por aquí seguimos, son las 11:02 de la mañana, ya saben que Fernando está camino del Estadio del Arcángel, donde vamos a ver los primeros minutos de Germán Crespo como nuevo entrenador del Córdoba, porque si alguien acaba de conectar ahora, si se ha perdido algo, bueno, le hacemos recapitulación de los acontecimientos muy rápidamente. Esta mañana se ha conocido a primera hora la destitución de Pablo Alfaro como técnico del Córdoba Club de Fútbol después de la derrota de ayer por 2-0 en Cádiz. El Córdoba, en un intento ya prácticamente a la desesperada de revertir la situación, coloca al técnico del filial, a Germán Crespo, en el primer equipo, y a David Ortega, que era coordinador un poco del fútbol base, etcétera, etcétera, va a ser ahora el encargado de estar con el segundo equipo. Una maniobra, pues eso, como decíamos, un pelín a la desesperada, porque
hay que tener en cuenta o tener muy claro que el Córdoba tiene muy complicado el año que viene estar en la primera RFEF, tiene muy complicado permanecer en esa categoría y lo más normal es que descienda a la segunda RFEF. Ahora mismo tiene 4 puntos menos que el Sevilla Atlético, perdido también el golaveraje, la Valona está a 7, se hace muy complicado pensar que este equipo pueda ganar sus 3 partidos y esperar, pero es algo que tiene que intentar, desde luego, si quiere estar el año que viene en esa primera RFEF y además, pese a que ayer el filial ganase 1-3 a Los Barrios, se asegurase estar en esa pelea por subir a la segunda RFEF, si el Córdoba, el día 9 de mayo, ese equipo de esa categoría no va a poder ni disputar el playoff porque no va a tener ningún tipo de opción de ascender a esa categoría al filial, con lo cual, bueno, pues este movimiento un poco a la desesperada y para planificar la próxima temporada. Pablo Alfaro, que había estado en la picota después de perder frente al Betis Deportivo, había estado en la picota también la semana pasada tras perder frente a la Balompédica linense y que estaba en la picota una semana más después de perder en Cádiz. Ayer se consumó esa derrota, se consumó ese 2-0 en contra que deja al Córdoba muy tocado y Pablo Alfaro daba su impresión de lo que había sido el partido. Ayer, al término del encuentro, esta era la valoración que hacía el ya ex técnico del Córdoba Club de Fútbol. A ver cómo lo puedo explicar. Hoy es lo que les hemos transmitido durante toda la semana a nuestros jugadores y creo que lo hemos plasmado durante casi todos los minutos del partido, era que hoy era de esos días que teníamos que sentir todos que el equipo quería ganar desde el principio, que quería ir a por el partido. Y lógicamente no se ganan los partidos en el minuto 1, sino que al final todo lo que va sucediendo durante el transcurso pues va influyendo, ¿no? en favor y en contra. El primer golpe de hoy ha sido prácticamente ya el primer gol, que ha sido a los 2-3 minutos y la primera en la frente. A raíz de ahí hemos hecho, creo que casi todo lo que hay que hacer para ganar un partido, casi todo. El equipo ha tenido el balón para ganar, el equipo ha intentado darle continuidad al juego, el equipo le ha dado amplitud para ganar, ha intentado encontrar los espacios interiores para generar. Hemos tenido 6-7 ocasiones, hoy es de los días que más ocasiones hemos tenido, 2 palos, 3 palos. Y ha sido pegarnos, yo creo que hoy contra el infortunio, ¿no? El último gol, el 2-0, ya es testimonial, porque bueno, prácticamente ya te cogen en un balón parado en el minuto 92 que ya que vas a mascar el empate por lo menos, y eso es un poquito el resumen del partido de hoy. Creo que los cambios también han aportado hoy, le han dado más frescura. Musa ha sido capaz de ir al larguero, Miguel ha entrado entre líneas y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero no nos vamos con ningún botín, nos vamos con 0 puntos, ¿no? Que era para lo que veníamos hoy aquí, por lo tanto, no les puedo reprochar absolutamente nada a mis jugadores hoy, absolutamente nada. A ver cómo le explico, decía Pablo Alfaro al principio de esa intervención, es complicado de explicar, pero no obstante, lo hemos hablado aquí en el tramo inicial del programa, tiene su cuota de razón en que ha sido un partido que el Córdoba tuvo ocasiones para no llevarse el botín que no se llevó, ¿no? Que no tuvo ni siquiera un punto en el zurrón. Tuvo 2 balones a la madera, tuvo ocasiones para haber generado y haber dado pie al empate en el marcador, no lo consiguió y lo cierto es que eso deja al Córdoba en una situación muy complicada porque ya no valen los merecimientos, quizás nunca valgan los merecimientos en esto del fútbol, al final si no ganas, si no marcas, pues es lo que hay, ¿no? Y da igual, si el rival aprovecha, te viene de vacío y los merecimientos valen de poco en este mundo del fútbol y lo hemos visto a lo largo de la temporada. Quizá el Córdoba no mereció ganar en Gran Canaria hace 2 semanas, pero ganó. Quizá el Córdoba mereció ganar frente a Lucas Murcia o mereció ganar ayer y no lo consiguió. Al final uno termina estando por méritos propios, lo que otorga la competición, ¿no? Cuando termina la competición suele estar por méritos propios en uno u otro lugar. En unos partidos te dará la suerte, la fortuna, el acierto y en otros pues te lo quitará, pero al final haciendo una media ya es donde está el Córdoba. En una situación, insistimos, muy delicada que se ha llevado por delante a Pablo Alfaro, ya no es entrenador del Córdoba, lo es Germán Crespo para estas 3 jornadas que restan hasta la conclusión del campeonato, y en una situación, insistimos, delicada, porque el Córdoba no depende, ya no lo hacía en Cádiz, de sí mismo o lo hacía en Cádiz, mejor dicho, ya no lo hace tras caer ayer, ya no depende de sí mismo para meterse en la primera RFEF, con lo cual
viene por delante una situación crítica, todavía más, para el Córdoba Club de Fútbol, que está al borde de descender a la segunda RFF, cuarta categoría, o lo que es lo mismo, la tercera división de antaño, una categoría que no pisa el Córdoba desde la campaña 84-85. Pablo Alfaro hacía valoración del partido, pero también hacía valoración de la situación crítica para el Córdoba Club de Fútbol. Y la valoración de la situación, pues más complicada todavía, y que el Córdoba no puede bajar los brazos hasta que matemáticamente no tenga la mínima opción. Entonces, ese es nuestro único objetivo. Eso sí que no nos lo permitiríamos, bajar los brazos, eso no puede ser. Cosas van a ocurrir seguro, como siempre, ya lo veréis, pasan todos los años en todas las categorías, y va a ocurrir, pero nosotros, ya te digo, es que lo que nos queda es seguir apretando los dientes y competir hasta el último instante, hasta que matemáticamente el equipo esté fuera, y vamos a intentar que no esté fuera hasta el final. Hoy era muy importante, nos vamos de vacío, quedan 9 en juego, y vamos a ver lo que hacen hoy nuestros rivales por la tarde, y excepto bajar los brazos y rendirnos, eso no lo vamos a hacer, y las opciones pues ya las que seamos capaces de ganarnos a partir de ahora. Y justo ahí, al término de esa pregunta, le hacían otra continuación, bueno, hay que hacer los 9 que quedan, ¿no? Y él respondía, bueno, hay que hacer primero los 3 del Tamaraceite, que es lo que ahora mismo le ocupa al Córdoba, que si tiene alguna opción de algo, esa opción de algo pasa por ganar al Tamaraceite el próximo fin de semana, el domingo a las 12 en el Arcángel, en el estreno de Germán Crespo como entrenador. Ahora mismo, fijaos cómo ha cambiado la película, que uno de los que depende de sí mismo para meterse la próxima temporada en la primera RFF es el propio Tamaraceite. Si el Tamaraceite consigue hacer ese pleno de 3 victorias, se meterá en la primera RFF. Quedan cosas por decir, decía Pablo Alfaro, ¿van a pasar cosas? Igual sí, evidentemente el Córdoba pues tendrá sus opciones, si es capaz de ganar los 3 partidos, pero se antoja francamente complicado, porque con este mismo cuento venimos bastantes meses, diría yo, arrastrando para ver si el equipo se metía en la fase primero por meterse en la primera RF de forma directa y ascender a segunda, o ahora si era capaz de meterse entre los 2 primeros. Ahora mismo el Córdoba ya no es ni tercero, ha sido superado por el Tamaraceite, que le ganó 1-0 al Real Murcia. Ahora veremos el resultado, sí, clasificación. Pero antes de eso, vamos a seguir escuchando a Pablo Alfaro en la que ha sido su última rueda de prensa postpartido, porque hay que decir que a lo largo de la mañana, son las 12:30 más o menos, está previsto que se despida mediante una rueda de prensa telemática el entrenador aragonés de los medios de comunicación y de la afición del Córdoba por extensión, así que esa será su última comparecencia ante los medios de comunicación de Pablo Alfaro, pero ayer tenía lugar la última en un postpartido. Hemos hablado en el tramo inicial sobre los cambios, sobre la dirección en el banquillo, y evidentemente por ello se le cuestionó a Pablo Alfaro, que hay que recordar que introdujo su primer cambio en la segunda mitad. Pablo entró, Miguel de las Cuevas, se marchó Moutinho, y que a partir de ahí, necesitando anotar goles, los hombres de ataque no entraron hasta los 10 últimos minutos. Bueno, por ello se le cuestionó a Pablo Alfaro, y esto es lo que decía ayer tras perder en Cádiz. El primero, al final le digo, es que el equipo estaba bien posicionado, y el equipo es que estaba haciendo todo por ganar. Cualquier ocasión de las que hemos tenido, de las 6 o 7 que hubiésemos metido, nos hubiese dado más plus. Miguel ha entrado porque creíamos que, además, con mucho tiempo por delante, tenía opciones entre líneas de lo que mejor hace él, aunque partiese de banda izquierda, pero luego meterse por dentro, y lo ha hecho. Otro cambio, que Nahuel ya estaba lógicamente, no estaba ya físicamente, porque el esfuerzo que había hecho era grande, y Musa, que ha sido un poquito que le ha dado ese vigor final, y un disparo al palo que habéis visto, dos tiros que él ha decidido finalizar. Y hoy hemos acabado con 2 delanteros, pues porque el tipo de delanteros, lógicamente, que teníamos eran más complementarios, ¿no? Es muy antiguo eso de jugar, cuando juegas con 2 delanteros o 3 ganas, cuando juegas con uno, eso ya pasa hace mucho tiempo. Y además lo que hay que hacer cuando juegas con más gente arriba es alimentarla y que sean complementarios, si no es jugar muy a lo que nosotros no sabemos. Entonces esas han sido las intenciones de los cambios, ya digo, porque el equipo, como el día de la UCAM, el equipo yo creo que estaba haciendo un partido muy completo, que es verdad que nos ha faltado el gol, y cuanto antes hubiese sido mejor. Para mí, ojalá hubiese sido en la primera parte, porque el partido, lógicamente, se hubiese abierto de otra manera. No hemos sido capaces de encontrar la portería.
los condicionales en el mundo del fútbol que también existen, aunque no valgan para nada, ¿no? Y decía, si hubiéramos sido capaces de anotar, pues hubiese cambiado la película, evidentemente, ¿no? Si hubiese acabado empate el partido del Sevilla Atlético con el Yeclano y el Córdoba hubiese ganado el Betis Deportivo, estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta, pero hablamos de la que es. Y ayer el Córdoba volvió a dejar mucho que desear, volvió a perder, en este caso 2-0 frente al Cádiz B, y se le complica su permanencia, que hay que decirlo así, que esto no es una fase de ascenso a una primera RFF o una categoría diferente. Al final el Córdoba está peleando por permanecer en la tercera categoría del fútbol español. Estos son los resultados que se han dado durante el fin de semana, con ese 2-0 del Cádiz B frente al Córdoba, la victoria del Tamaraceite 1-0 sobre el Murcia y el Real Balompédica Linense 3, Sevilla Atlético 1, al descanso iba ganando el Sevilla Atlético 0-1, pero terminó, o se adelantó, me parece que se adelantó el Sevilla Atlético, empató al borde del descanso la Balona y terminó remontando en la segunda mitad, o sea que ahí, bueno, pues le hubiera venido bien al Córdoba quizá un empate, pero en cualquier caso deja la situación tal que así en clasificación, que la vamos a ver ahora, con la Balona con 37 puntos, muy destacado el equipo gaditano, ojo que tiene muy cerquita amarrar esa primera RFF en caso de victoria este próximo fin de semana. Ahí está la Balona con 37, tiene que ir a jugar a Murcia. El Sevilla Atlético está en segunda posición con 34, 31 tiene el Tamaraceite y ojo porque ahí hay un duelo directo entre el Tamaraceite y el Sevilla Atlético, empate a 0 en la Ciudad Deportiva, por eso decimos que el Tamaraceite, si gana todo, se va a meter en la primera RFF y no así el Sevilla Atlético. El Córdoba está con 30 puntos, un puntito por debajo, con 28 está el Murcia y con 26 el Cádiz B, sin ningún tipo de opción. El Cádiz B tampoco la tenía ayer, pues terminó barriendo del mapa al Córdoba con un marcador, pues bueno, que ahí han podido ver, ¿no? Con un 2-0 que se empezó a fraguar, se empezó a gestar desde los 2 primeros minutos. Ya perdía el Córdoba jugándose la vida en el minuto 2,5 con el gol de Boselli y luego ya otro en el tramo final, y por cierto que ha dejado en esto de las redes sociales una imagen muy particular, ¿no? Las lágrimas de Willy Ledesma al término del partido, por la frustración, por la pena de lo que se viene, ¿no? De lo que se barrunta, que va a ocurrir, que es ese descenso de categoría, pero claro, alguno diría, bueno, a buenas horas, ¿no? Pues bueno, dejaba esa imagen de Willy Ledesma llorando sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Cádiz. Eso en cuanto a lo que se refiere al primer equipo, con el que vamos a volver en apenas unos segundos, cuando esté dispuesto y conectado nuestro compañero Fernando López desde el Estadio del Arcángel, pero entre que eso ocurre, vamos a darle su sitio y hablar evidentemente también de una de las buenas noticias. Mira, tenemos precisamente ahí a Fernando, así que no me enrollo nada. Fernando, desde la puerta, desde el Estadio del Arcángel, Fernando López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Aquí estamos en la puerta del Estadio del Arcángel. Aproximadamente en unos minutos tienen que abrir ya las puertas. Sigue produciéndose esa charla técnica dentro del vestuario con la presentación habitual tanto de Germán Crespo como de su cuerpo técnico a la plantilla, una plantilla a la que tiene que dirigir en los próximos 3 encuentros, y entendemos que será en los próximos minutos cuando ya se puedan abrir las puertas del Arcángel para que tanto nosotros como el resto de compañeros de prensa puedan acceder al interior y también ver un poco pues ese primer entrenamiento. Así que te insisto, no tengo retorno, así que no te puedo escuchar ni podemos mantener una conversación, pero es esa la situación ahora mismo. Todos los compañeros de prensa que se agolpan aquí en torno a las puertas del Estadio del Arcángel. Justo en este mismo instante se abre la puerta. Así que te voy a pedir unos minutitos y enseguida ya conectamos desde el interior del Estadio del Arcángel. Perfecto, Fernando, tú mandas evidentemente la actualidad, es lo que manda ahora mismo y está ahí, en el Estadio del Arcángel, se empiezan a abrir las puertas, así que nada, en unos minutitos estará también ahí Fernando para contar cómo son esos primeros minutos de Germán Crespo al frente de la primera plantilla del Córdoba, pero hasta que eso ocurra, hacemos ese poquito de tiempo, hablando de lo que decíamos antes, ha sido pues una de las buenas noticias del fin de semana, con independencia de que el filial ganase 1-3 en Los Barrios, la buena noticia la dio el Córdoba femenino, al que pudimos ver el sábado. Aquí a través de PTV Córdoba jugaba a las 5 de la tarde su partido de liga frente al Levante B, era primero contra segundo, lo que es lo mismo eso, Levante Córdoba, el Córdoba sí ganaba, dormía como líder, aunque tiene ahí un partido que tiene que jugar el próximo miércoles el Levante con el Juan Grande. Es cierto que tienen los mismos partidos ahora mismo, es decir, que el Levante tendría un partido más.
con lo cual, bueno, pues el Córdoba es el líder virtual, ¿no? Ahora mismo el líder, pero que aún así todavía tiene un partido menos que el Levante. El Córdoba que empezó muy fuerte, con esa ocasión que han visto de Yanire, ese balón al área que se complicó, estuvo a punto de ser el 1-0, y a partir de ahí llegó el vendaval de las chicas de Roberto Ramírez. Ahí estaba Wifi, Lucía Moral, haciendo el 1-0, le vino muy bien la convocatoria con la sub-19, ganó en confianza, estuvo aquí con nosotros en la cantera la pasada semana y nos decía, oye, tenemos que ver más puerta, ¿no? Tienes que atreverte más, le decía Peque. Bueno, pues mira, ahí se atrevió Wifi, consiguió el 1-0, se le ponía muy de cara el partido y en esta jugada, que va a ser un pelín más larga, va a venir el segundo, se origina el segundo tanto, un penalti claro aquí en esta segunda jugada, el rechace, sale la pelota que va muy llovida y ahora una jugadora del Levante va a tocar o le va a dar el balón en la mano, la colegiada lo ve claro y decreta los 11 metros, el punto de penalti. Eran muy buenos momentos del Córdoba, llegando al minuto 12, minuto 13, el primer cuarto de hora de partido. Iba a poner más tierra de por medio, con esta diana que vamos a ver ahora a continuación de Yanire. Ponía el 2-0, auténtico partidazo el que le estaba saliendo al Córdoba Club de Fútbol. Yanire, que por cierto jugó como lateral izquierdo en la jornada del sábado. Y aquí en esta acción, muy protestada por parte de las jugadoras del Levante, Wifi anota el tercero, muy protestada porque le dan la mano a Wifi, evidentemente se ayuda de la mano para anotar ese tercer gol, pero si os dais cuenta, los 3 goles vienen precedidos de jugadas prácticamente similares. Esta es una ocasión del Córdoba en la segunda parte, tuvo un par de ellas también muy claras. Ahí Celia Ruano, que quiso ser muy generosa con María Avilés que no encontraba la portería contraria y al final pues se quedó el 4-0 en el camino y lo que sí iba a llegar era el 3-1, obra de Raquel Gil, ya muy en el final. Conseguía hacer la canterana del Levante esa diana, el 3-1, que maquillaba muchísimo el marcador, porque eso ya prácticamente era el minuto 90, no le dejó opciones, ni mucho menos al equipo granota, opciones reales, ¿no?, de meterse en el partido, con lo cual esa victoria del Córdoba femenino deja a las chicas de Roberto Ramírez en una posición pues de mucha tranquilidad, porque dieron un paso de gigante por conseguir meterse el año que viene en la Liga Reto Iberdrola, frente a otro rival que también va a estar ahí peleando por esa plaza, ¿no? Aunque hay alguno más, está metido también ahí el Juan Grande, en fin, hay equipos que también van a estar en esa pelea, pero el Córdoba parece que se distancia un poquito y dio un paso de gigante. Nosotros dimos el partido y al término del mismo hablamos con protagonistas, entre otros el entrenador del Córdoba, Roberto Ramírez, muy contento después de haber conseguido por fin esa primera victoria anhelada en casa. Sí, la verdad es que cuando se plantean las cosas habíamos visto bastante al equipo contrario y sabíamos cuáles eran sus armas y cuáles eran las nuestras. Pero claro, encontrarte con un 3-0 en el descanso ha parecido todo más rodado. Pero bueno, habíamos hecho, ya te digo, un estudio pormenorizado de lo que le podíamos hacer daño y ni pintado. La verdad que eso ha sido un acierto no solo mío, de todo el cuerpo técnico y por supuesto de ellas que son las que ejecutan nuestras órdenes. Bueno, ya hablamos aquella vez, ¿no? Y bueno, el equipo tiene cosas, ¿no? Y la propuesta de juego, bueno, cuando tú no tienes armas, pues lo más normal es que te defiendas, pero yo voy a explotar mis armas. Si veo que en un momento determinado tengo que echar el equipo para atrás, lo voy a echar, pero bueno, ella ha entendido el mensaje. Los duelos individuales los hemos ganado y luego hay jugadoras técnicamente muy buenas y hoy las dos delanteras ha hecho un trabajo excepcional porque bueno, ha hecho 2 goles Wifi, pero Ruano nos ha dado salida, caída, en fin, un montón de cosas. Entonces sí que es verdad que a mí me gustan los equipos ofensivos. Lástima por el último gol porque me fastidia, porque estaban tan disfrutando allá del juego que querían más el cuarto y yo quería la portería 0, pero bueno, Yanni era un puñazo todavía en el minuto 90, se veía con fuerza. Lo han pasado muy mal estas niñas jugando al fútbol, ¿no? Y el fútbol es un bello deporte que está para darnos esta alegría. Claro, como siempre, Roberto Ramírez impactante también, con esas declaraciones de que lo han pasado mal. Bueno, pues ahí está el Córdoba femenino consiguiendo esa victoria 3-1 frente al Levante B. La actualidad, ya saben, manda, lo que ahora mismo demanda es conocer eso que están viendo en pantalla y está allí Fernando López, el primer entrenamiento de Germán Crespo como técnico del Córdoba después de que se conociese la destitución de Pablo Alfaro. Fernando, ¿qué tal? Todo tuyo.
¿Qué tal, Nacho? Así es, aquí está ya sobre el césped del estadio del Arcángel Germán Crespo, en estos instantes conversando con uno de los capitanes, con Miguel de las Cuevas. Hay ambiente serio, caras serias, pocas palabras de todos los integrantes de la primera plantilla. Es Pepillo, prácticamente el único que rompe un poco ese silencio animando a sus jugadores. Por cierto, un entrenamiento con mucha presencia también de jugadores del Córdoba B. Repiten un poco los que estaban la semana pasada, es decir, Diego Domínguez, después de debutar en el día de ayer. También está presente Antonio Moyano, al igual que vuelve también a repetir uno que ya es habitual, como es Ricardo Visus. También se están calzando las zapatillas, por ejemplo, Julio Iglesias, está Luismi Redondo, como dos integrantes del filial que participan con la primera plantilla, pero están viendo rostros serios por parte de todos los jugadores del Córdoba, pocas palabras, pocas risas. Y también hay presencia aquí en el césped del Arcángel de tanto Juanito como de Miguel Valenzuela, los dos responsables de la parcela, los máximos responsables de la parcela deportiva. Más novedades que también nos encontramos por aquí, Nacho, es la presencia de Andrés Armada, que ha sido el segundo de Germán Crespo en el filial y que parece que también va a subir al primer equipo. Sí que continúan, por ejemplo, Sebas Moyano como entrenador de porteros, está también Ale Rueda como uno de los fisios. Y bueno, poquito a poco iremos también conociendo más nombres y más salidas. Por ejemplo, Javi Poveda, el readaptador, que también sigue con la primera plantilla. Pero por ejemplo Melli, que había sido el preparador físico del Córdoba B, sí que está siendo también el que un poco está montando todo el circuito para esos ejercicios. Entendemos que va a ser también el nuevo preparador físico de la primera plantilla. Así que continúa también, voy haciendo una radiografía y voy dando a conocer nombres. Víctor Salas, el encargado un poco de la parcela médica, sí que está también sobre el césped del estado del Arcángel, sí que va a seguir formando parte de todo el cuadro técnico de Germán Crespo para estos tres, al menos para los 3 próximos partidos. Y haciendo una radiografía de los jugadores que ya se van a iniciar esa primera charla, esa primera foto de todo el grupo junto, pues se ve a Alberto Ródenas, se ve a Moyano, se ve a Nahuel, está también Alex Robles, en fin, parece ser que no falta ninguno. Así que, bueno, Nacho, esa es ahora un poco la imagen. Ya como decidimos, han tenido dentro del vestuario una primera presentación y una primera charla, y ahora ya pues la charla que va dirigida a lo que van a hacer sobre el terreno de juego, esa sesión un poco de recuperación después de la derrota en el día de ayer 2-0 ante el Cádiz B. Así que bueno, esta es la nueva imagen, este es el grupo y esa es la dirección que va a tener que intentar al menos obrar el milagro en las próximas 3 jornadas, y todo empieza por ganarle al Tamaraceite el próximo domingo a las 12 de la mañana. También horario matinal el próximo fin de semana, por aquello de que el Tamaraceite tiene que coger avión y demás, y con los equipos insulares, pues bueno, el horario se modifica un poco, va a pasar de la tarde, va a pasar de ser a las 5 de la tarde, como habitualmente venía siendo, a ser a las 12 de la mañana. Así que bueno, esa es la imagen, Nacho, que podemos transmitir desde aquí, como es la de toda la plantilla del Córdoba sobre el césped, atendiendo las órdenes de Pablo Alfaro. Sí, señor. Muchísimas gracias, Fernando. Ahí ven la plantilla atendiendo a Germán Crespo, el nuevo técnico del Córdoba, al menos para estas 3 últimas jornadas, intentar obrar el milagro. Saben también que Pablo Alfaro se despedirá vía telemática de los medios de comunicación y de los aficionados durante la jornada de hoy. No sé si Fernando, quieres añadir algo más, precisamente eso, ¿no? Que antes de despedir, iba a decir Fernando, Pablo Alfaro se va a despedir de los medios de comunicación, sí, a eso de las 12:30, ¿no? Vía telemática. Sí, bueno, que me ha traicionado el subconsciente, que he dicho las órdenes de Pablo Alfaro, tenemos ya que cambiar. El nombre es Germán Crespo, las órdenes de Germán Crespo, y sí, efectivamente, en torno a 12:30, aunque viendo que el entrenamiento se puede retrasar un poquito más, pues no descartaría que fuese quizá un poquito más tarde, ¿no? Sobre la 1 menos cuarto, que es cuando también la hora cercana a la 1 es cuando viene atendiendo a los medios de comunicación habitualmente, o lo venía haciendo los viernes en la previa de los partidos, pero sí, se va a despedir hoy. Tampoco se quería dilatar mucho más en el tiempo todo el cambio de entrenador, porque perfectamente podría haber sido mañana y no coincidir ya con los jugadores y demás, pero bueno, también ha decidido pues que se haga hoy esa rueda de prensa de despedida, y ya a partir de mañana borrón y cuenta nueva. Mañana será el descanso de la primera plantilla,
como habitualmente, y a partir del miércoles a pensar ya únicamente en el partido del próximo domingo ante el Tamaraceite, aquí en el Estadio del Arcángel. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Fernando, por el trabajo, por la última hora. Te espero y por aquí, cierto, Nacho... Sí, Nacho, que por cierto, que te iba a apuntar que mañana está previsto que también el club presente a Germán Crespo como entrenador de la primera plantilla. A partir de ahí, pues bueno, también tendrá esas primeras palabras como entrenador y será mañana. Así que bueno, hoy se despide Pablo Alfaro, mañana habla Germán Crespo como ya nuevo entrenador del Córdoba Club de Fútbol, aunque luego tenga también que comparecer otra vez el viernes en ese formato de previa. Sí, señor, pues aquí estaremos para contarlo. Lo dicho, Fernando, muchísimas gracias por el trabajo. Nos vemos ahora aquí por redacción. Estupendo, Nacho, hasta luego. Gracias a Fernando López, también Antonio Cáceres con él. Ha estado ofreciéndonos esas imágenes del entrenamiento, del primer entrenamiento de Germán Crespo como responsable del primer equipo para estas 3 jornadas que quedan. Más información tendremos evidentemente a lo largo de la jornada y todo ello lo podrán ver a las 9 de la noche aquí en Zona Deporte con el equipo que tenemos hoy preparado para la ocasión, con Jesús Ventura, Antonio David Jiménez e Iñaki López Murga. Son los 3 compañeros que van a estar hoy por aquí a eso de las 9 para debatir en torno a la situación del Córdoba y también de esta última hora con Germán Crespo como nuevo técnico del Córdoba y con la salida, por tanto, de Pablo Alfaro, al que escucharemos también en esa rueda de prensa de despedida que va a tener lugar en aproximadamente una hora y cuarto más o menos, hora y media, en el Estadio del Arcángel y de forma telemática. Nosotros nos vamos a despedir con esas imágenes, luego veremos mucho más también en PTV Noticias con Raúl Díaz, veremos más por aquí en Zona Deporte y nos vamos a despedir, pues eso, dejándoles con la programación de PTV Córdoba a las 12 con Córdoba TV, con Amparo Muñoz, que ya está también preparada para este magazine. Así que aquí lo vamos a dejar, nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana con más deporte, más todo CCF en el mismo sitio y a la misma hora. Ha sido un auténtico placer, gracias por haber estado ahí, chao.